Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, estamos en nuestro estudio del diaconado. En este caso estamos estudiando los requisitos bíblicos del diaconado, que están en Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13, ¿no? De lo cual estamos en los primeros versículos. Quiero que lo leamos nuevamente. Primera a Timoteo, capítulo 8, versículos 3, Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, dice la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Son esos textos los que hemos estado estudiando en estas primeras clases, haciendo referencia o en lo cual hemos hecho referencia a la importancia de los requisitos del diácono, ¿no? Como hemos hablado, lamentablemente, requisitos que se ignoran en gran manera, requisitos que lamentablemente son no tenidos en cuenta para el ejercicio del diaconado, para el ejercicio de lo que pudiésemos llamar el liderazgo de la iglesia, pero obviamente debe marcarse siempre la distinción, porque cuando se habla de liderazgo, pues se tiene en cuenta a cada una de las personas que sirve dentro de la iglesia. Cuando uno habla de liderazgo, pues uno tiene en mente profesores de escuela dominical, cantores, lo que llamamos ujieres, todo eso entra dentro del liderazgo. Pero cuando hablamos de diaconado, hablamos de aquellos oficiales de la iglesia. Por eso el término es oficiales de la iglesia. ¿Oficiales en qué sentido? En el sentido de lo que tiene que ver con los asuntos materiales de la iglesia local. Recordemos que la iglesia local tiene dos oficiales: los ancianos, dos grupos de oficiales, los ancianos y los diáconos. Los ancianos o pastores u obispos que se dedican a los asuntos espirituales de la congregación, de la iglesia local, que son la oración, la palabra, los discipulados, la enseñanza, las consejerías, y los diáconos, que son los oficiales que se encargan de los asuntos materiales, de los cuidados materiales de la congregación, y dentro de eso pues todo lo que tenga que ver con necesidades de la iglesia, como las personas pobres, o en su momento las viudas, los huérfanos y todos aquellos necesitados, ¿no? Entonces es como hemos dicho, no son roles iguales, pero son roles complementarios. Unos los asuntos espirituales, otros los asuntos materiales. Y se requiere así porque obviamente la iglesia tiene ambas necesidades, pero no se puede descuidar la una por la otra. Ni los oficiales ni los ancianos pueden descuidar lo espiritual por dedicarse a lo material, pero tampoco obviamente debe dejar de todo o de lado los asuntos materiales, y es por eso que se requiere de la asistencia o de la presencia de diáconos. Bueno, dentro de los requisitos, ahora hemos dicho la necesidad de ellos, pero hemos dicho que no porque haya una necesidad de oficiales, tanto de ancianos como de diáconos, significa que entonces los ancianos deben ser elegidos o los diáconos deben ser elegidos lo más rápido posible, porque se requiere la presencia de ellos. No es un asunto de simplemente levante la mano quien quiere ser anciano, quien quiere ser diácono, para que por favor abarquemos ese punto, porque eso implicaría que estaríamos moviéndonos simplemente por la mera necesidad y no por la guía de la palabra del Señor. Tanto para los unos como para los otros nos encontramos que hay que
hay requisitos que deben ser tenidos en cuenta, que es lo que lamentablemente hoy nos sucede, que es tener en cuenta los requisitos para que sean llevados a cabo y para que los ancianos entonces sean elegidos de manera correcta, de manera veraz, de manera bíblica, de manera que Dios sea agradado en ello. Estamos estudiando por ello entonces los requisitos de los ancianos, de los diáconos, perdón. Lo primero que estuvimos viendo, o un primer punto para hablar de esos requisitos, fue la necesidad del dominio propio, ¿no? Dentro de los ancianos, y estuvimos hablando al respecto de lo que es la honestidad, de lo que es el sin doblez, de lo que es, ¿qué más? No dados al mucho vino y no dados a la codicia, o como dice ahí, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? Bueno, estuvimos hablando acerca de ello, explicando la importancia de la honestidad, qué es la honestidad, qué es ser sin doblez, qué significa o qué abarca no dados al mucho vino, qué abarca el no codiciosos de ganancias deshonestas, y veamos todo eso, la importancia de la templanza o del dominio propio. También estuvimos hablando del versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y donde mencionamos que si bien estos hermanos para ellos no está el requisito de aptos para predicar, que si bien estos hermanos no necesariamente deben ser predicadores, no que no lo puedan hacer, y hay que entender eso, ¿no? Los predicadores no tienen, los diáconos no tienen la obligación de saber enseñar, ¿ve? Tampoco significa que no puedan hacerlo, pero no es su deber enseñar. No necesariamente tienen que enseñar o saber enseñar la palabra de Dios en cuanto a la predicación, pero aunque eso no sea un requisito para ellos, no significa, como lo mencionamos, que no haya la necesidad de ver obviamente su conocimiento de la palabra del Señor. Si eso se requiere de los creyentes, si eso se requiere de los que son miembros de la iglesia, es decir, un conocimiento de la verdad del Señor, pues cuanto más se requiere de alguien que va a ser oficial en el diaconado. Así que esto implica que si bien un diácono tal vez no tenga la capacidad de predicar, pues debe conocer la palabra del Señor, debe conocer la razón por la cual obviamente él es un diácono, debe conocer la razón por la cual sirve a la iglesia, debe conocer la eclesiología, debe conocer lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia como casa de Dios, para que él entienda por qué sirve a la iglesia. Entonces, note que sí debe conocer la palabra del Señor. Hace referencia a que ellos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto plantea dos cosas, lo que mencionamos: guardar el misterio de la fe, es decir, debe conocer la palabra del Señor. Y cuando uno habla de misterio de la fe, cuando dice misterio de la fe, bueno, recuerde que nos referíamos a que todo lo que en la antigüedad, todo lo que en el antiguo pacto se refería a la iglesia o al ministerio de Cristo en el nuevo pacto, pues en el antiguo pacto era misterio. La teología pactual es un misterio, el sacrificio de Cristo por toda la humanidad, judíos y gentiles, era un misterio, el sacerdocio, el reinado de Cristo era un misterio, pero todo eso se hizo evidente en el nuevo pacto. Y por eso Pablo dice que guarden el misterio de la fe, es decir, que conozcan a profundidad la palabra del Señor, pero que lo guarden ¿de qué manera? Con limpia conciencia. Es decir, estos hermanos, sin duda alguna, al marcarse estos requisitos, debe entenderse que ellos, obviamente, la razón por la cual se marcan estos requisitos es porque ellos, obviamente, deben ser genuinos cristianos. Si hablamos de gente honesta, de gente sin doblez, de gente no codiciosa, de gente no del vino, ¿puede uno encontrar un impío así? ¿Sí? ¿Se puede encontrar? No todos los impíos o los inconversos son alcohólicos o son ávaros. Hay gente muy desprendida en los asuntos económicos, hay gente pero no se puede encontrar un no cristiano que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia.
Eso solamente se encuentra ¿dónde? Dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Y guardar, obviamente, es atesorar, es tener para sí mismo la palabra del Señor, lo cual va a hacer que ellos tengan una conciencia limpia, una conciencia redimida, una conciencia regenerada. Así que esto es exclusivamente para creyentes. Eso se puede esperar de creyentes, pero también hay que decirlo, que se puede esperar es de creyentes que ya han caminado en la fe. Para que cuando alguien llega, obviamente uno cree que Dios regenera, y cuando regenera, obra milagrosamente, es decir, cambia la vida de las personas, transforma el ser humano, pero se requiere obviamente un caminar para que se pueda hablar de una persona que ya guarda los misterios de la fe con limpia conciencia, es decir, que conoce. Una persona de entrada dice, mira, es nacido nuevo, ya se bautizó a los 2 meses, pero ¿qué es lo que tanto conoce acerca de la palabra del Señor? Por eso, cuando una persona nueva llega entusiasmada y conoce 1 o 2 sermones o en la fraternidad de los hermanos, dice, yo quiero ser de esta iglesia, quiero empezar discipulado, quiero empezar, lo alcancé a escuchar que usted habla de la membresía, quiero hacer membresía, quiero ser miembro. Uno dice, tranquilo, cálmese, primero congréguese, primero esté en algunos cultos, luego de eso hacemos una evaluación, luego se empieza unas enseñanzas con base al proceso de membresía, pero antes del proceso hay que hablar con la iglesia para poder presentar su propuesta de que quiere ser miembro de la iglesia, para que todo esto esté dentro de lo que es la madurez. Y si hablamos del diaconado, pues mucho más aún. Entonces, un diácono no necesariamente debe ser un predicador, pero sí debe ser alguien que conoce a profundidad la palabra del Señor, que conoce acerca de los misterios de la fe, y que no solamente eso, guarda esto y lo hace con limpia conciencia. Es importante obviamente que se entienda esto, debe conocerse. Y esto obviamente, pero y aclaramos, ¿no? Que aunque no sea un deber el predicar, no significa que no puedan hacerlo. Por ejemplo, tenemos a Esteban y tenemos a Felipe, que ellos fueron nombrados dentro de los primeros diáconos de manera informal, pero eran ¿qué? Predicadores, hacían obra incluso de evangelista. Ellos predicaban la palabra del Señor de manera pública, así que no significa que no puedan hacerlo. Significa es que no es su deber, predicar, pero no significa que no puedan hacerlo. Y como hemos dicho, si tienen el don, muchísimo mejor, ¿sí? Pero no necesitan hacerlo. Y esto nos lleva ya al tercer punto dentro de estos primeros versos que están enfocándose al diaconado, que es el versículo 10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos deben, aquí entonces, y esto nos habla como de un tercer punto que tiene que ver con el examen necesario para los diáconos, el examen necesario para el diácono, para el diaconado. Ellos deben ser probados primero, como dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Obviamente eso significa en una especie de asignación inicial, cuando uno es observado para ver cómo lo hace. Es decir, estamos hablando de que el diácono debe ser establecido. Una vez la iglesia nombra a esas personas, los ve como prospectos para ser diácono, y se habla con el hermano para conocer su disposición. Pues una vez se ve la disposición del hermano de querer ser nombrado oficialmente diácono, debe ser entonces presentado ante la iglesia como diácono oficial. Debe ser presentado ante la iglesia de esa manera, como diácono oficial. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, para empezar a ver su labor, para empezar a ver su trabajo dentro del servicio de la adoración pública, dentro del servicio como diácono
en ello. Y obviamente en eso, colocándolo, pues empieza a ser, ¿qué? Sometido a prueba. Porque obviamente esto va a implicar el hecho de que obviamente vamos a ver, porque una cosa es que podamos decir, bueno, el hermano lo estamos viendo, vemos que es muy servicial, pero puede pasar que ya cuando tiene el cargo encima y cuando se le entregan los cargos, pues obviamente se pueda convertir en algo de carga para el hermano, ¿verdad? No debe ser así, pero a veces obviamente la gente, el miembro prefiere servir desde su posición como miembro, y puede ser que esto termine siendo un poco complicado para ellos. Sin embargo, también obviamente esto implica el hecho de poder observar cómo ellos están trabajando correctamente y no de pronto cosas que puedan pasar, que termine que su posición como diácono pues termine sublevando su vida, termine como llevándolo a vanagloria, porque pueda pasar. Puede ocurrir de que mientras estaba ahí, bien, pero cuando fue puesto sobre el diaconado, pues su corazón se inclinó un poco o mucho hacia la vanagloria, y entonces son cosas que también deben ser observadas. ¿Cómo es este hermano? Ya observamos su posición antes de ser nombrado diácono, debemos observarlo ahora que es diácono y confirmar ahora dentro del diaconado su irreprensibilidad. No podemos ordenar, esto implica obviamente o llama el hecho de que el creyente o el miembro de la iglesia debe entender que obviamente una vez puesto nombrado como diácono, eso no significa que su posición sea vitalicia. Es decir, como hermano, te vamos a nombrar diácono y ya de ahí no lo baja nadie. Ni los pastores, ni los diáconos. Su llamado es vitalicio dentro de una iglesia local. Tanto el pastor como los diáconos, así sea una vez puesto y así sea que haya transcurrido un mes y algo ocurre en contra del bien de Dios, en contra de la santidad del Señor y del bienestar de la iglesia, pues debe ser revocado. Debe ser revocado. En cuanto al diácono, esto implica entonces que no podemos ordenar diáconos a la ligera sin saber cómo hacen su labor, sin examinar su vida y su carácter moral. Es algo serio, no es algo que debamos hacer pasando por alto lo que ya la Escritura nos está planteando al respecto. Esos hermanos deben cumplir los requisitos. Ahora note esto, que ellos deben cumplir casi los mismos requisitos que los pastores, lo cual que muestra esto, que el diaconado es un oficio no solamente importante dentro de la iglesia, sino de mayor seriedad. No significa que entonces los requisitos para los pastores, ellos sí se tienen en cuenta, pero para el diácono no importa, no interesa. Bueno, es que si bien es cierto que el pastor, sobre los hombros del pastor, los pastores, está la vida espiritual de la iglesia, eso no significa que los asuntos materiales sean de menor importancia sobre la iglesia. Son muy importantes, y el hecho de que se le exijan casi los mismos requisitos a los diáconos como a los pastores implica, hermano, también que el oficio es importantísimo. La palabra examinar, cuando hace referencia o de ser sometidos a prueba, más bien el someterlos da la idea de examinar, y esto implica que hay que hacer un escrutinio serio y cuidadoso de algo para saber si es genuino. Se debe hacer un examen público de los aspirantes a diáconos, lo cual obviamente no es algo opcional, sino que la Biblia lo plantea como algo imperativo, algo que se debe llevar a cabo obviamente con gran cuidado, y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto? La Biblia no nos da indicaciones precisas de muchas cosas, como por ejemplo de la cena,
de bautizar y no nos da el procedimiento exacto que debemos seguir al respecto de cómo someterlos a prueba. Quisiera uno que le diera como directrices puntuales respecto a ciertos asuntos. Pero nos dice que debemos examinar, como en Hechos capítulo 6, debemos ver que los hermanos tengan buen testimonio, que tengan dominio propio, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que realmente ellos sean creyentes, llenos de fe. Y a través de la instrucción bíblica podemos ver lo que la Biblia exige de los diáconos. Y así podemos hacer un juicio sabio, un juicio sobrio al respecto de cómo ellos van a estar haciendo o llevando a cabo esos asuntos. ¿Por qué? ¿Y por qué debe ser así? Porque así como el oficio de anciano, el oficio de diácono es un oficio de carácter público. Debe hacerse un escrutinio, por lo tanto, público, tratando de ser objetivos. No deben jamás prevalecer los gustos personales, la amistad, el estatus, ni mucho menos la posición social o económica de esa persona. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios, quien gobierna es su palabra. Y eso es lo que debemos hacer y eso es lo que debemos ver, obviamente, en todos los diáconos. Así como obviamente los ancianos, estamos hablando de los diáconos, por eso nos enfocamos en los diáconos. Entonces debemos observar su comportamiento. Es decir, pudiésemos hablar de que después de determinado momento o determinado tiempo, la iglesia debe sentar en reunión de membresía y evaluar si el llamado que se le hizo al hermano realmente ha funcionado. Que si la posición que se le ha entregado al hermano realmente funciona en él como diácono. Si hacemos las cosas de esta manera, hermanos, de seguro, y no que nos llame a la perfección, siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber errores dentro de la iglesia del Señor, pero si hacemos las cosas de manera ordenada, examinando las cosas para discernir, hermanos, la bendición del Señor va a estar sobre la iglesia local. Si hacemos lo contrario, podemos estar haciendo cosas para Dios, pero sin que obviamente Dios esté respaldándolas. Y cuando digo hacer las cosas para Dios es porque en nuestra perspectiva puede estar ese pensamiento. No, esto lo hago para el bien. Hablaba con Palmira, con este pastor que obviamente él es director de muchas iglesias y llama a los pastores y él dice, hagan así, hagan así. Y él dice, pues él decía esta frase: yo lo hago porque a mí me gusta que las cosas se hagan bien para el Señor. Pero a su vez, obviamente, tenía comportamientos no eclesiológicos. Podemos, en las iglesias internamente, puede decir, hagamos las cosas así porque así son mejor, de esa manera, coloquemos esto, coloquemos aquello. Yo creo que al no tener suficientes varones, entonces yo creo que es bueno llamar a las hermanas al pastorado. Y así obviamente nuestra iglesia va a crecer y vamos a tener lugar, vamos a tener una iglesia en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad. Y así vamos a hacer las cosas para el Señor. Yo creo que si hacemos las cosas así, vamos a crecer más en el evangelio. Y eso puede sonar muy bonito, hacer las cosas para Dios. Y la expresión, la frase, y lo hacemos así para Dios, puede dar una connotación de, pues sí, es importante. Si lo hacemos para Dios, aunque no esté en su palabra, pues las cosas van a funcionar. Y así todos vamos a ser felices y va a haber mucha bendición. Pero podemos estar haciendo las cosas para el Señor sin que Dios esté a la vez guiando en el asunto. Simplemente desde una perspectiva humanista. Simplemente desde una perspectiva personal. Bueno, el Señor dijo a sus apóstoles que muchos, llegaría un momento en el cual muchos perseguirían la iglesia pensando que lo hacían para Dios. Y eso puede pasar en nuestra eclesiología. Estar haciendo las cosas de manera incorrecta, pero estando tranquilos al hacerlas porque pensamos que las hacemos ¿para quién? Para Dios.
Por eso es, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor al respecto? Y hay cosas que podemos hacer, obviamente, pero siempre guiados por la palabra del Señor. Ahora, al respecto entonces, si lo hacen bien, como dice la Escritura, como dice el texto, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado. Es decir, pueden seguir con su labor diaconal una vez que en ese tiempo de prueba, ya una vez puestos como diáconos, pues se pueda corroborar que realmente esos hermanos fueron hallados irreprensibles en su labor y en su testimonio. Pero hemos dicho, ¿no?, que no significa que la honestidad se prueba ya como diáconos, o que el sin doblez, o el no dados al mucho vino, o el no codicioso de ganancias deshonestas se observe una vez puestos como diáconos. No, eso lo que va a hacer es confirmarse dentro del diaconado. Es decir, para elegirlos decimos, sí, son así. Claro, para llamar a un hermano y decirle, hermano, hemos visto estos requisitos en tu vida. Quisiéramos saber si tiene la disposición de establecer, de ubicarte en el diaconado, de tomar el oficio de diácono. Y observar y ponerte dentro de esas labores. Bueno, una vez él empieza a ejercer las labores, ¿qué va a hacer? La iglesia va a confirmar si este hermano a quien hemos nombrado como diácono, pues realmente si ya como diácono sigue guardando esos mismos requisitos. Es lo que dice la Escritura. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Reitero, si lo hacen bien, si sirven de manera irreprensible, es decir, que lo hacen según el patrón bíblico, si obviamente hacen las cosas de manera correcta, esto implica que su oficio de diácono es confirmado o debe ser confirmado entre la iglesia luego de esta próxima reunión donde se lleven a cabo las preguntas y los asuntos al respecto, y puede decir, sí, confirmado el hermano en este tiempo de prueba, en este tiempo de 1, 2, 3 meses, lo que se determine. Se ha visto, se ha comprobado que el hermano sí está haciendo bien la labor. Entonces se confirma su oficio como diácono, y esto implicará obviamente que puedan entregársele obviamente otras tareas que tengan que ver al respecto con el diaconado. Sin embargo, obviamente debe entenderse que el diaconado jamás debe verse ni como un castigo, ni como una carga pesada que ahora va a tener, porque si una persona, aun cuando vea, uno puede ver el ser, y por eso debe exponerse bien el tema del diaconado, para que la gente no vea esto como un monstruo a tomar. No, es que ser diácono, eso es algo bastante escabroso, eso es una sobrecarga dentro de la iglesia, y de esa manera entonces la gente no ve el diaconado como un privilegio de servir a la iglesia del Señor, sino como una gran carga a la cual hay que huirle. Y pobre de aquel que termine siendo diácono. Es un servicio a la iglesia del Señor. Es el privilegio. No todos estamos llamados a ser servidores de Cristo de esta manera. Por eso tener la oportunidad de hacer más dentro de la iglesia del Señor es un gran privilegio. Y es por eso que ellos deben ser puestos a prueba primero. Si lo hacen bien, entonces su llamado al diaconado debe ser confirmado por la misma membresía. Esto parece implicar lo que hemos dicho, un plazo de tiempo de servicio, 1, 2, 3 meses. Algunos, eso es algo que lo puede determinar la misma membresía, ¿no? ¿Cuánto tiempo será el tiempo de prueba, el periodo de prueba de los diáconos? Eso lo determinará la membresía. Puede ser que alguien diga, no, un mes no más, 2 meses, 3. Otro diga, no, un año.
Eso lo determina la membresía. Como hemos dicho, la Biblia no nos da claridad de ese y cuánto tiempo debe ser puesto a prueba el diácono. Simplemente dice que debe ser puesto a prueba primero. La idea es obviamente que para determinar esto, para hablar de debe ser puesto a prueba primero, pues obviamente debe haber un tiempo prudencial en el cual se pueda decir el hermano fue probado en esto. Lo necesario para que los miembros, lo que podemos decir es, sí, obviamente lo necesario para que los miembros de la iglesia y los pastores estén seguros que los hermanos están haciendo bien el ejercicio de la iglesia local. Si son irreprensibles, lo cual obviamente, ¿qué significa? Que no hay una objeción seria acerca de la labor que está ejerciendo durante el tiempo de prueba y que al final obviamente se pueda decir con limpia conciencia de que el hermano lo ha hecho bien. Obviamente siempre van a pasar cosas, ¿no? A veces está a la carrera, se está a la carrera, llegó en el corre-corre y un hermano puede decir, bueno, es que yo dentro de esos 3 meses, 4, 5, 6, tengo una objeción contra el hermano, es que el hermano en alguna ocasión no me saludó, yo lo vi que pasó corriendo y ni siquiera se detuvo a saludarme y preguntarme cómo estaba. Yo creo que el hermano debiésemos no colocarlo. O sea, son cosas que uno dice, tan exagerado. Pero hermanos, esto pasa en las iglesias. Cosas que uno dice, uy, no creo. Hermano, pasan en las iglesias locales. Que no debiesen pasar porque se llama la madurez, se llama obviamente a la firmeza, se llama a andar en sabiduría, en amor, en paciencia. Pero son cosas que deben presentarse, debe plantearse, decir, bueno, eso llegase a pasar, no son asuntos. Pero por eso mencionamos ahorita, ya si el hermano resulta que se subleva y se crece y entonces ya empieza a hablarle, golpear a los hermanos, hermano, présteme atención, que recuerde que a mí me nombraron como diácono y soy el segundo jefe de la iglesia. Uno dice, espérate, ¿dónde estuvo en las enseñanzas de diaconado? ¿En dónde se metió? ¿En dónde tenía la mente? Si fue que vino ¿o qué le pasó al hermano? Hermano, ha pasado muchas veces que alguien se entrega un cargo y subió. Su ego se creció. Entonces uno dice, bueno, el hermano es un hermano débil ante los puestos eclesiásticos. Es un hermano que más bien hay que dejarlo ahí como miembro de la iglesia y que sirva a la iglesia del Señor de manera informal, así haciendo aseitos, que de esa manera sin cargos oficiales el hermano no va a pecar de sublevación, ¿no? de enaltecimiento. Pero lamentablemente pasa en estos asuntos, hermanos. Y por eso se habla acerca de la irreprensibilidad, ¿no? Que al final se pueda decir con la conciencia tranquila, los miembros puedan decir de este hermano que lo ha hecho bien, que el hermano ha tomado muy bien su cargo. Y después de esto, pues ellos obviamente ya con una mayor y más fuerte confirmación deben seguir ejerciendo su servicio. Los hermanos, después de este tiempo de prueba, de observación, y ya con la congregación plenamente satisfecha al respecto, a la luz de la palabra, en la madurez, pues debe ser reconfirmada o confirmada más bien su ordenación. Y creo que obviamente cada vez que se presenta un hermano que va a ejercer este diaconado, pues se debe clarificar, el hermano se le ha llamado al diaconado, pero recordemos a la luz de la palabra que obviamente estará en un tiempo de prueba para que su ordenación pueda ser confirmada nuevamente pública. En otras palabras, se le presenta al hermano como un posible diácono que esperamos sea nombrado de manera oficial ante la iglesia del Señor. Y no es extraño, note cómo en las mismas empresas o aún en lugares informales que se llama un empleado, siempre hay un tiempo de prueba. Imagínese uno, sobre todo esto que implica oficios, implican labores, poner a alguien inmediatamente ya, le damos el contrato a 1 año o a 2 años y resulte
que todo lo que él decía hacer en su hoja de vida resultó no ser? ¿En qué problema, o como se dice coloquialmente, embale se mete esa empresa o esa persona que lo contrató? Alguien puede decir, no, yo, si es secretario, se requiere de profundo conocimiento en Excel y esto y lo otro. Y él dice, sí, yo conozco esto, mira, ahí está, hice un curso en tal lugar de conocimiento de Excel, pero no sabe nada. Y luego resulta que en su puesto se requiere conocer profundamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, estás en un periodo en estos primeros 3 meses, hay un periodo de prueba, se va a determinar si conoce o no. Ya el primer mes, ¿qué van a decir? Nos engañaste en tu hoja de prueba, en tu hoja de vida. Lo siento, pero no eres el candidato. Hoy en día, más que todo, que las hojas de vida son demasiado, tienen demasiado engaño, ¿no? Bueno, eso es más serio aún en los asuntos del Señor. Eso es más serio aún en esos temas de la vida eclesial. Y entonces será confirmado su oficio delante de la iglesia por imposición de manos de parte de los pastores o el pastor, si solamente hay un pastor en la iglesia. Establecimiento de un diácono ante la congregación mediante la imposición de manos coloca entonces a la persona de manera oficial y pública sobre el cargo de diaconado. Le dice al diácono recién nombrado que ahora comienza de manera oficial sus responsabilidades, que ahora más que en su tiempo de prueba tiene el compromiso delante del Señor para ejercer su oficio. Y que no solamente eso, la iglesia le está entregando esa autoridad para hacer su trabajo como diácono. Que ese don que el Señor le ha entregado y que se ha confirmado para servir a la iglesia en los asuntos materiales, se confirma a través de la iglesia y del pastorado. Y ahora él oficialmente tiene el título ¿de qué? De diácono. Tiene ahora él un trabajo importante que hacer y que va a complementar el oficio de los ancianos. De esta manera entonces él podrá entender que parte de la bendición de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, sea en número o en su esencia eclesial, también estará en ¿qué? En las manos o en el trabajo, en el oficio de él. Como diría un predicador o escritor respecto a este tema, la instalación de un diácono le dice a la congregación lo siguiente: aquí hay un nuevo diácono para ayudar a sus ancianos en el cuidado de la iglesia de Dios. Esta persona está calificada bíblicamente y aprobada por la iglesia y sus pastores. Deben entonces ser tenidos en cuenta, deben entonces ser amados, deben ser valorados por la iglesia local, a la cual obviamente ellos han decidido y anhelan servir aún con más fuerza. Debemos cuidar a la iglesia, mis hermanos, entonces, de saber escoger y probar a los hermanos que van a ser diáconos. Igual que el pastor, un diácono que da mal testimonio hará más daño que bien a la iglesia local y al testimonio y al avance del evangelio. Conocer lo que vimos entonces en este pasaje, mis hermanos, nos va a ayudar a saber qué esperar de los diáconos, qué observar en ellos, qué probar en ellos. ¿Qué debemos probar? Que su honestidad se mantiene, que su sin doblez se mantiene, que su templanza o su dominio propio se mantiene, que su no avaricia se mantiene. De eso debemos observar. Y obviamente eso también nos llama entonces a también qué hacer en caso de que esa persona a la cual se le ha llamado para que ejerza el diaconado, pues en su tiempo de prueba no termina demostrando o reconfirmando en él lo que en un principio se vio. ¿Qué podemos concluir al respecto? Bueno, este pasaje nos muestra que Dios demanda, mis hermanos, excelencia de carácter, madurez y seriedad en sus oficiales.
los que sirven al Señor como oficiales, deben recordar que no solo sirven de manera activa, sino también de manera pasiva a través de su ejemplo cristiano a los demás. El diaconado no es solamente un llamado de hacer, hacer y hacer y hacer y hacer. Es un llamado de ser también. El diácono debe ser y hacer. Debe hacer y debe ¿qué? Ser. Esto para la gloria del Señor. Su madurez en la forma de hablar, en su forma de tratar con las cosas lícitas, en el amor por el dinero, debe caracterizar a los diáconos. Debe ser algo que se debe observar. Para que de esta manera los diáconos, al igual que los pastores, sean ¿qué? Ejemplos de la grey del Señor. Es que esa es la razón por la cual se debe tener muy en cuenta los requisitos de los pastores y los requisitos de los diáconos, porque ellos son ¿qué? Ejemplos de la grey. La iglesia, el asistente y los miembros observarán a los diáconos, observarán a los pastores, y ellos deberán ser un ejemplo a seguir. Debemos, por lo tanto, entonces, como diáconos o llamados a diáconos, como pastores, debemos amar, servir, pero también debemos tenerle en alta estima a ellos, porque el diácono hace o hará el deber y hace por deber y por comisión del Señor lo que obviamente todos como iglesia debemos hacer por amor, que es servirnos a otros. En otras palabras, la iglesia es llamada a servirse unos a otros. ¿Quién va a estar haciendo el ejemplo? ¿Quién estará dando el ejemplo de servirse unos a otros? El diácono. El diácono estará dando ese ejemplo de servirse unos a otros. Esto hará que el diácono pueda incluso ser esa persona a la cual los hermanos se le acerquen y puedan decir: hermano, ¿en qué podemos servir a los hermanos? Tú que conoces la iglesia, tú que estás pendiente de las necesidades, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar? Y así como la santidad es necesaria para el testimonio del mundo, recuerden lo que el Señor Jesús nos enseña en Juan 13. Que cuando el mundo, hermanos, nos vea amarnos los unos a los otros de esta manera, el mundo entonces sepa que realmente somos discípulos del Señor. Así que el trabajo del diácono, al igual que el trabajo de un anciano, pastor u obispo, es vital, hermanos, vital para el testimonio evangelístico de la iglesia. Como nos amamos los unos a los otros de esta manera, el mundo entonces verá la presencia de Dios en medio de nosotros. Verá que realmente en nuestra vida hay una obra del Espíritu Santo. Y de esa manera entonces, bueno, seremos luz para el mundo, luminares para este mundo. ¿Qué implica esto, hermanos? Los diáconos entonces, sin duda alguna, son un reflejo de lo que debemos ser en Cristo Jesús nuestro Señor. Y recordemos que el ejemplo de Cristo fue llamarnos, el ejemplo de Cristo fue que podamos servirnos los unos a los otros. Él mismo dijo: yo no vine a ser servido, sino que a servir y a poner mi vida en rescate por muchos. Y eso es lo que hace un diácono. Por eso un diácono nombrado no puede ser o convertirse en un jefe, porque él se convierte en un ¿qué? Servidor de la iglesia del Señor. Vamos a dejar aquí, no sé si hay alguna pregunta o aporte para hacer, y con eso terminamos lo que sería la primer parte de los requisitos de los diáconos. Dentro de 8 días, Dios mediante, nos encontraremos ante lo que este texto habla acerca de las mujeres, y veremos pues qué es lo que podemos entender respecto a las mujeres incluidas dentro de esos requisitos de los diáconos. Aporte, pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Espero que todo claro. Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos, y regresamos en momentos a nuestro culto.